Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Sánchez, representante del Sello Editorial. Primeramente me gustaría agradecer vuestra comparecencia a esta sesión de lanzamiento de Antonio Osuna, autor de la obra Sí. Es un placer para mí poder abrir esta sesión y quería hablarles brevemente de nuestra editorial antes de pasar la palabra a los oradores. Sello Editorial es una editorial especializada en la publicación de autores españoles contemporáneos y emergentes, siendo actualmente una de las editoriales con mayor crecimiento en España y América Latina. Somos una editorial joven que inició su actividad en 2011 y que publica aproximadamente unos 150 títulos por año. En virtud de los métodos innovadores de producción y distribución que desarrollamos, todos los libros publicados por Sello Editorial están en todo momento disponibles para los lectores en cualquier parte del territorio español y también en el territorio de América Latina, tanto en librerías físicas como en nuestra página online. La política editorial adoptada por SEADO pretende democratizar el sector editorial, ofreciendo las mejores oportunidades para los autores y ofreciendo a los lectores excelentes obras de variadísimos géneros a un precio justo y de excelente calidad. Asimismo, nuestra editorial se distingue por la apuesta por buenas ediciones, independientemente de si se trata del primer libro del autor, de su edad o influencia mediática. SEADO es una editorial que apuesta por el crecimiento de su proceso hacia otros países de lengua oficial española y, además, ya forma parte de un grupo editorial que abarca varios sellos internacionales que publican en diferentes lenguas por diferentes países como Portugal, Brasil, Alemania, Angola, Bélgica, Cabo Verde, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Irlanda y Reino Unido. Les invito a conocer nuestras colecciones literarias de autores emergentes. Sin más, agradezco la atención y paso la palabra al autor, Antonio Osuna, que nos dedicará unas palabras. También contamos con la presencia de Vanessa, que es de la Radio Universo Literario. Gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias y el autor. Bueno, yo soy Hugo Contreras Vascon del canal de Radio Universo Literario. Es un placer estar con todos vosotros hoy, domingo. A estas horas lo mejor que puedo hacer es estar aquí, celebrando con Antonio su cuarta obra. Antonio, ¿cuántos años tienes? 32. 32. El primer libro, ¿cuándo lo escribiste? ¿En qué año? Hace 3 años. Hace 3 años. En solo 3 años ha hecho ya 4 obras. Cuando él me ha comentado que sí quería estar hoy aquí con él, fue una conversación muy rápida, porque yo soy una apasionada de la literatura, entonces si mezcla merienda con literatura ya me tiene ganada, y fue un placer decirle que sí. Y fue una conversación muy corta. Él me dijo, ¿quieres venir? Y yo le dije, sí, ¿cómo quieres que sea? Y dijo, corto y sin anestesia. Entonces, mi forma de presentar este libro hoy va a ser corta y sin anestesia. Ahora os explicaré qué quiere decir eso. Y me gustaría dar paso a Antonio. Por lo menos esa bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar hoy aquí. Os conozco a todos, no hay nadie de sorpresa, pero bueno, es un placer teneros a todos aquí en un día tan especial para mí, ¿no? Tener a la familia, a los amigos cercanos y es de agradecerlo, ¿no? Y bueno, es mi cuarto libro, no sé cuándo me dé el próximo, pero sé que la gente con la que vivo aquí es la gente con la que siempre he contado, ¿no? Y es, pues nada, daros las gracias y que no sea el último. Bueno, Antonio colabora con nosotros en el canal de radio, no sé si habéis tenido oportunidad de escucharle, envía sus relatos propios y cuando él suena sube la audiencia por su estilo, su calidad literaria y como autor pues que no se engañe, aunque parezca que está aquí, que está un poco nervioso, aunque parezca que está aquí con nosotros y está escuchando todo lo que digo él, seguramente esté pues en algún guión, pensando que tiene otra novela que tiene que terminar, porque es una persona muy activa. Dentro de la literatura está siempre creando, es una persona que no para, ¿no? Yo le digo que enciende la churrera, que es como le digo a mi muchacha, ¿has encendido la churrera? Y me dice, dentro de un mes voy a sacar otra novela. Y está siempre indagando, ¿no? y aportando al sector más obras. Yo de esta novela, el motivo por el cual tiene que tenerla todo el mundo en su casa, voy a hacer un trayecto desde el camino que empezó en Los ojos de mi fe hasta hoy. Ya sé, pero me imagino que todos los que estéis aquí habéis leído todos los libros de Antonio Osuna. Empieza Los ojos de mi fe, continúa con Relatos imperfecciones, luego nos sorprende a todos con el lenguaje tímido de las emociones caóticas y luego viene el título más corto, Sí, que es este.
podemos decir que de Los ojos de mi fe vamos a rescatar la valentía que tiene el protagonista. Yo creo que Antonio Osuna es un escritor que no nos podemos quedar en la base, o sea, no podemos leer el libro y quedarnos ahí, con lo que estamos leyendo. Tenemos que profundizar, porque igual que él es una persona que va andando y va con sus demonios, con esta nebulosa que la acompaña a todas partes, todos esos pensamientos, pues en su literatura es lo que se refleja. Cuando tú lees un libro de Antonio Osuna, si solo te quedas en la historia que te está contando, entonces no lo has leído perfectamente. El primer protagonista de Los ojos de mi fe, para mí es una persona valiente. Dentro de lo que le está ocurriendo es una persona valiente. Esa valentía la va a demostrar aquí también, en este libro. Nos vamos al segundo, que es Relatos e imperfecciones. Sarcasmo puro y duro sobre la muerte, y de repente nos pega un hachazo ahí cuando estamos riendo y nos mete algo trágico. Que yo estaba como en una... como si estuviese en una montaña rusa, ¿no? Me estaba riendo a más no poder y de repente el siguiente relato era, joder, qué fuerte. Y al final os encontramos otros dos relatos que ya empiezan a vislumbrar un poco lo que va a ser las emociones caóticas. Todos los que estéis aquí habéis leído sus libros, sabéis de qué hablo, ¿no? Porque si no lo habéis leído no sabéis de qué estoy hablando. Se empieza a ver un poco, ¿no?, las emociones caóticas. Y luego nos sorprende con su niño bonito, que es así como le llama, con las emociones caóticas, que es una lucha interna del protagonista consigo mismo. Es un libro que para mi parecer no vale para todo el público, ¿vale? Porque sí vale, pero lo van a aceptar de una manera o de otra. Es decir, si tú has pasado un momento bastante duro en tu vida, vas a coger las emociones caóticas y seguramente va a ser como un paliativo. Vas a encontrar algo de respuesta. Y puede ser que no hayas pasado esos momentos en tu vida, no lo hayas vivido, que es difícil, porque todos hemos vivido cosas parecidas, y sea como un matriz, ¿no? Te descubra algo que digas, ostras, pues yo nunca me había puesto a pensar en todos los sentimientos que hay dentro de una persona y que no les hacemos caso, ¿vale? Porque es que vamos por la vida, pues eso, trabajar, ganar dinero, los niños, y no nos ponemos a pensar en nosotros mismos. Y Antonio en ese momento pues, puso un abanico de sentimientos, ¿no? Y fue capaz de conversar con todos ellos y llevarlos al extremo. Algo que también va a diferenciar a este autor es que yo te doy una novela, la primera, Los ojos de mi fe, y te doy la última, esta, y no vas a decir que es el mismo autor. Y eso es muy difícil, porque él sabe, digamos, esconderse, ¿vale?, en su literatura. Normalmente tú, cuando sigues a un autor y lees algún libro suyo, otro y otro, sabes que es del mismo autor, porque ya has cogido su estilo, sabes más o menos. Pero él no, él sabe, tú coges Los ojos de mi fe y coges las emociones caóticas y por eso vas a saber que es el mismo autor, a no ser que leas que ponga Antonio Osuna.de. No lo sabes, es muy diferente, es muy camaleónico. Y no camaleónico porque pueda escribir, por ejemplo, terror, cómico, tal, que estoy segura que es capaz de hacerlo, sino es camaleónico porque es capaz de esconderse bajo sus páginas y no saber qué tipo de autor tenemos delante. Y eso lo consigue Antonio Osuna y no todo el mundo es capaz de hacerlo. Otro punto positivo que vamos a encontrar en él son sus finales, en sus libros, ¿verdad? Que yo imagino que si los habéis leído pues sabéis de qué estoy hablando. Ese tipo de estrangulamiento, ¿verdad?, literario, que nos pone y que siempre estás. ¿Ya? No me digas que no hay más. Y le llamas, Antonio, ¿esto continúa o qué? Pues eso también es muy difícil. Hay autores que les escriben muchas páginas, no son capaces de que cuando llegue al final el lector diga quiero más. Él es un autor de novela corta, como está diciendo. Los ojos de mi fe era un poco más amplia, ¿verdad? Le puso ahí mucha carne al asador. Pero para ser novela corta, normalmente en novela corta se suele decir que es muy difícil poner varias tramas o casi imposible, o la crítica dice que es imposible poner varias tramas en una novela corta. Vale, pues él lo consigue. En una novela cortita es capaz de poner varias tramas y que mientras estás leyendo no sabes qué va a pasar y de repente desaparece un personaje y dices, pero ¿y ahora? Eso lo hace Antonio Osuna y te crea otra nueva trama. Tanto en Los ojos de mi fe, como en Emociones caóticas, como en Relatos e imperfecciones había amor, ¿no? Amor. Algo dice de ese autor, que siempre está metiendo, aunque sea pinceladas de amor, o no grandes historias, ¿vale?, pero pinceladas, nos demuestra que es importante en su literatura y que además sabe de literatura, que sabe que es un gancho, que todos los lectores siempre van a estar buscando, no sé por qué, la historia de amor que mueve el mundo, aunque sea de terror y no tenga nada que ver, él seguramente va a meter siempre alguna parejita ahí que tiene alguna movidita y eso también engancha. En sí, aunque las otras obras no puedes decir, a no ser que veas que pone Antonio Osuna que son suyas, él ha ido dejando miguitas
Y seguro que sabéis a qué me estoy refiriendo. Él ha ido dejando miguitas en cada obra. En la segunda obra dejó una amiguita, refiriéndose a la primera. En la tercera dejó una amiguita, refiriéndose a la segunda, y así continuamente. Y tal vez en esta es donde, si miramos toda su trayectoria, nos vamos a dar cuenta de qué es Antonio Osuna en esta, sí, cuando ya hemos leído todos los tres libros anteriores. Porque aquí dibuja lo que es el protagonista, un personaje muy similar, digamos, a las emociones caóticas, ¿vale? Ahí, con todos esos demonios que le van a llevar a un estado de su vida en el que, bueno, muy complicado, el protagonista tiene una vida muy complicada, y al final vamos a saber el motivo, ¿no? por donde ha transcurrido toda su vida, que es lo que normalmente Antonio suele hacer en su literatura. Y así ya, de forma corta. Sí, bueno, este libro trata de... es una persona que está en la cárcel, está condenada a muerte, y es todo el trayecto de su vida que le ha llevado a esa situación, realmente. Es todo lo que le ha pasado hasta ver si hay... hasta que ya empieza con el final, pero sí que es cierto que en toda la trayectoria están las ligas de los libros anteriores. Y en la sinopsis pone: desde la penumbra del dolor y la oscuridad en sus pensamientos, Edward volverá una y otra vez a ellos como paliativo. En la historia de una respuesta que no llegó, una pregunta que no debió ser formulada, una vida que no debió ser vivida. Y todo por un simple sí. Yo aquí ya termino mi parte corta. A explicaros los motivos por los cuales nosotros desde Universo Literario apostamos por los autores como son Antonio Osuna, no solo porque colabora en la radio. Antes de conocerle yo le había leído primero con Relatos y Percepciones, y bueno, llegó en un estado de mi vida que necesitaba ese tipo de literatura porque era todo muy igual. Estaba en la sombra de Gary por todas partes, es verdad, y cuando por fin coges un libro que dices, por fin algo nuevo, y encima te ríes y también lloras, o también dices, madre mía, qué literatura, pues me llamó muchísimo la atención. Desde Universo Literario lo que hacemos es promocionar a todos los autores de forma desinteresada, sin ánimo de lucro, y poder representar a Antonio, ya no solo porque en Universo Literario mis compañeros, yo, Pilar, todos le queremos mogollón, porque es una persona que se hace querer, aunque parezca que no. Que está muy nervioso, yo estaba reconociendo que nunca lo había visto tan... para nosotros es interesante, ¿no?, poder estar hoy con él. Entonces, mi forma corta ya ha terminado, Antonio. Ahora iría lo de sin anestesia. Vale. Y bueno, yo sé que Antonio es una persona corta en palabras, ¿vale? Tiene muchas cosas que decir siempre, pero prefiero decirlo con un café y a solas, ¿verdad?, que no con tanta gente, aunque a todos os conozca y os quiera mucho y tal, pues es un poco impactante, ¿no?, saber que es el centro de atención. Yo iba a abrir ahora preguntas, Antonio. Bueno. Porque en algún momento hay que hacerlas, o sea que sí, los lectores quieren saber cosas. Entonces, yo abro ahora el duelo de preguntas. ¿Quién quiere preguntarle a Antonio Osuna sobre sus obras? Uy, qué bien. Qué tranquilidad, de repente. A mí me ha llamado mucho la atención la portada. Me ha llamado, siendo una portada tan sumamente sencilla. Tal vez yo estoy ahora un poquito obsesionado con el tema de luces y sombras. Enseguida me ha parecido ver un personaje con muchas sombras, desde la propia imagen del personaje, ¿no? Y cuando me has contado de qué iba la historia, obviamente es un personaje oscuro que seguramente va camino de la luz, seguramente, ¿no? Porque con un principio tan complicado, ¿cómo surgió esta portada? Pues la verdad es que yo tenía una idea muy diferente de la portada. Yo quería otra idea totalmente mucho más oscura. Cuando puse en contacto con la editorial, me mandaron la propuesta que era esta, pero era otro personaje, pero cuando lo vi claro, o sea, me pareció más acertada la propuesta de ellos realmente que la que tenía yo. Y la portada le da mucha más luz al libro que lo que el libro es. Realmente el libro es mucho más oscuro. Entonces, más que decir el personaje va de la luz a la sombra, creo que iría al revés, de la luz a la luz. Y el recorrido es muy interesante. Es más importante hacer casi la sombra del personaje que el personaje en sí. Más preguntas. Venga, animaros, que ahora que le tenemos aquí lo vamos a hacer en el tercer grado, no me diga que no vas a preguntarle nada.
ya te lo he preguntado antes, que es, me has dicho que no, ¿no? No es una segunda parte. No, no es una segunda parte. No es una segunda parte, pero sí que al final todos los libros están unidos. Podrían pasar todos en la misma ciudad tranquilamente. No hay personajes que aparezcan en un libro y en otro, pero sí que este personaje, por ejemplo, está en un momento determinado en el que está otro de los ojos de Ife, va a un sitio de relatos, conoce a alguien que estuvo en el libro anterior. Entonces, está todo unido, pero no es una segunda parte del otro. ¿Y eso por qué lo haces? Entonces, es una primera parte con opciones a una segunda parte. No lo sé, todavía no lo sé. No lo sé todavía. ¿Por qué rescatas pinceladas de tus otras obras? Pues porque creo que no pensé nunca en rescatar pinceladas realmente de otras obras, pero sí que cuando escribí el primer libro yo no lo quise nunca situar en una ciudad en concreto, ni en un tiempo en concreto. Entonces cuando fueron saliendo las siguientes sí que me di cuenta de que realmente al no ver una ciudad podía jugar mucho con eso, ¿no? Podía poner cualquier cosa y podía pasar lo que a mí me diese la gana realmente. Entonces al ir a un personaje y decir, bueno, tengo que llevarle a una cafetería, joder, podría salir a la cafetería donde estuvo el personaje anterior, en el libro anterior. Entonces ahí empecé a plantearme realmente unir todas las obras en una misma. Y se me ocurrió esa idea y desde entonces sí que en todo ha ido dejando esas migas para poder luego unirlas. Y los lectores se me han dado cuenta, ¿eh? Sí, ya Pues yo decía, claro, yo lo que él está preguntando, pues yo decía, pero vamos a ver, si está nombrando esto del libro anterior, saldrá este personaje ahora aquí y sigue leyendo. Encima es que es malo, porque sabe captar el interés del lector así, de esa manera también. Yo he leído lo de atrás y digo, segunda parte ahí. Me ha dado ese chip. Sí, porque te recuerda que sí, lo que ha puesto. Me ha dado que era una segunda parte, pero por eso he ido directamente. Tenía que haber dicho que sí, ¿Alguna pregunta más? Yo preguntaría por la motivación. Claro, o sea, me he quedado un poco escuchando que decían que hablaban de una segunda parte. Entonces, ¿tiene que ver el hecho del tercero con este? ¿Motivación de...? No tiene que ver. O sea, realmente esta historia era uno de los relatos que iba a entrar en relatos sin perfecciones. Pero cuando ya pasé el manuscrito y lo estuve revisando, me pareció que era una historia muy buena para quedarse en 9 páginas solo. Yo la reservé con la intención de ir ampliando. Sí que hay otras historias de otras imperfecciones que me quedé con ganas, pero sé que son historias que tengo ahí que puedo volver a rescatar y darle otro protagonismo. Pero no va hilado, pero sí está dentro del mismo universo. Bueno, de los personajes que encontramos en sí, Antonio, ¿a cuál, te voy a poner difícil, a cuál más amas y a cuál más odias? ¿O cuál se te ha revelado? Que hay veces que los personajes como escritores dices, uy, está yendo donde le da la gana y no sabes cómo llevarle... Pues mira, realmente odiar no odio a ninguno, porque no hubo ni... O sea, yo tenía muy claro todos los personajes. Pero el personaje que más cariño tengo del libro no es el protagonista, es un personaje secundario. Es un secundario que aparece muy poquito, se llama Dani, cuando lleguéis a ella lo veréis, y ese es el que más cariño le tengo y es el que menos aparece en la novela, la verdad. No sé, me cayó muy bien cuando le escribí. Este tío mola, ¿sabes? Luego le pregunto cosas porque ahora claro es que hay que leer la novela para Dani, vaya. Qué cosa. ¿Y te identificas con alguno de tus personajes? No me identifico con ellos, pero sí que es cierto que creo que todos los personajes al final tienen un poquito de cada autor, ¿sabes? Es decir, yo he hecho este libro pensando ahí que está condenado a muerte, yo no estaba en la cárcel nunca, ¿sabes? No, pero sí que hay frases o pensamientos que al final sí metes de cómo reaccionaría yo ante una situación así. Entonces ahí sí que metes un poquito de ti siempre. Pero no, nunca he sentido identificado en un personaje, es decir, este soy yo y esta es mi historia. Creo que eso sería más tirar la biografía y no me vería capacitado nunca de hacer eso. ¿Y en familia y amigos? Bueno, habrá que leerlo. ¿Y los anteriores? Habrá que leerlo. ¿Y los anteriores? Bueno, en algún momento sí, lo que te digo, sí que he metido cositas mías, pero nunca he hecho un personaje que sea fiel a algo en concreto, a una persona en concreto o incluso a mí en concreto. Bueno, yo creo que... Y no lo utilices. Yo creo que es lo que os decía antes, que no es un... O sea, no lo vais a encontrar detrás de los personajes, lo vais a encontrar escondido
¿no? Como autor, sin poder reconocerle totalmente. Solo cuando le conoces bien, pues te puedes dar cuenta que lo similar con sus obras es que piensa demasiado. Le da muchas vueltas a las cosas. Es una persona muy reflexiva. Y en sus libros vamos a encontrar eso. Son libros que te hacen pensar. Pero no te hacen pensar por la novela en sí, te hacen pensar en... ¿y si fuese así? O si te pasa, o las emociones caóticas, aunque no te haya pasado, dices, ostras, te pones en la piel de ese personaje, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que conlleva la historia que trae emociones caóticas. Y yo creo que lo que hace es eso, ¿no? Se mete debajo de esas páginas así, se esconde, y solo se muestra cuando él quiere, y normalmente suele ser en forma reflexiva. Y es ahí donde capta toda la atención de los lectores. Bueno, la anestesia ha pasado. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Aquí, Juan. Hola, buenas. Bueno, yo quería preguntarte, me pareció curioso, porque en el libro, en el lenguaje tímido de las emociones caóticas, es un título extenso, ¿no? Que resume un poco la historia de ese personaje. ¿Cómo llegaste en un monosílabo, sí, que de hecho no tiene, vamos, nada que ver, ¿no? Con el otro título, a resumir esta historia? ¿Por qué? ¿O tiene algo que ver con...? Realmente el título parece que no tiene una gran importancia, pero no te puedo decir la importancia que tiene el título. Porque realmente por eso te lo pregunto. La importancia del título está en la obra. O sea, cuando acabas el libro te das cuenta de que no se puede llamar de otra forma el libro. O sea, es el único título acertado. Si hubiera llamado La historia de... no. Es el punto de inflexión del libro. Solo voy a hacer ese título. Y la imagen también es muy acertada, ¿eh? Ahora sí. Veis aquí que nos reímos que es él, no sé, tal. Estábamos preguntando que si era él, pero cuando terminéis la novela vais a decir, pues es que este hombre pega mucho en la cierta, la persona que ha puesto aquí con sus sombras, sobre todo con el detalle de las sombras. Sí. Antonio, ¿alguna cosilla más que quieras añadir? No, yo no. Ahora está puesto. Sí que me gustaría Más saber. cómodo ya. Nos has contado de que sí surge de un relato que merecía la pena rescatarlo de otra obra y extenderlo a una novela corta. Cuando te planteaste hacerlo, ¿tenías la obra estructurada o te has dejado llevar por la historia? Sí, me dejé llevar. Yo tenía ya el relato estaba hecho. La idea ya estaba hecha y estaba todo maquetado, por así decirlo. Pero cuando me planteé escribirlo en novela, no lo pensé mucho, la verdad. Sabía que tenía que alargar la historia y lo que hice fue darle más vida al personaje. En vez de empezar de, estoy aquí, mañana pasa esto. ¿Qué te ha llevado a que mañana pase esto? Así ahí fui hilando y fue solo, sí. No me lo planteé mucho, la verdad. Sabía hasta dónde quería llegar, pero no sé lo que iba a pasar por el medio. Fue de forma natural. No has leído todavía ningún libro de Antonio, ¿no? No he tenido... Te va a sorprender. Bajo 3 de retraso, Y no me estoy estrenando. Dime, Esta es fácil, no es como la de ayer. Como en el anterior de las emociones caóticas, salto 1, ¿piensas llevarlo también a posible película? No lo sé. Porque No yo lo sé sé. que te orientas muchas A ver, veces, sí primero haces el sí, guión yo- y después haces la novela. Yo hago el libro más visual que literario muchas veces, ¿no? Por eso. Y yo creo que este libro está más enfocado en lo visual, Ujú. está más guionizado que lo demás. Pero no lo sé, una cosa no he planteado. Ya habrá que plantearlo en su momento, pero sí, es muy visual. Es muy sencillo empezar a leerlo y verlo más en... Y desarrollarlo Sí, como una obra de visual. De todas maneras, en este libro has sabido dar el punto acorde entre lo que es los guiones y Sí, las conversaciones y intermedio, ¿no? Sí, porque a mí muchas veces no me gusta ir metiendo relleno en los libros. Ya. ¿Entiendes? Me parece que también hay que darle mucha libertad al lector. No puedes darle todo el libro masticado y que lo lea y que describírselo todo. Es decir, tengo una situación, dime lo que está pasando, pero déjame que te participe en tu libro. Y con este libro sí que lo intenté llevarlo así, intenté hacerlo más a guión para que el propio lector sea el director del libro y que decida cómo quiere que sea la situación y qué es lo que quiere que haya. Yo estoy diciendo que está pasando, pero no te estoy diciendo cómo tiene que ser. Porque ahora acabo de caer en la cuenta, como he leído todos tus libros, voy a pasar de relatos e imperfecciones, que es relatos, y voy a las novelas puras y duras, y es En los ojos de mi fe, Cuentas una historia, en Las emociones caóticas, Cuentas una historia. Yo lo veo como un principio, un medio, sí, no creo que sea el final. ¿Para cuándo la liberación que surgen en las otras dos novelas?
Porque en una la veo como el comienzo del infierno, el otro lo veo como el purgatorio y faltaría la liberación. ¿Para cuándo esa novela? Tal vez sea. No lo creo. Sí. Fíjate lo que te digo que no lo creo. Ya lo sé. No lo sé. Pero está ahí. Estará. Va. Bueno, lo mismo nunca va a haber un... Claro. A ver. Pues habrá un tercer infierno, pero Sí, sí. siempre, esos dos han quedado el descenso de inconclusos. los infiernos. Esos No sé, dos puede han quedado ser. inconclusos. Le falta un tercero que cierre el círculo a esas dos novelas. El gran infierno. Dante Alighieri. Divina Comedia. Bueno, no tengo nada que decir. Si hay que decir algo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Antes has dicho un montón de sitios. Sí, eso tienes que decirlo tú. Eso tienes que decirlo tú. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Aparte de hoy aquí, que se lo llevan firmado, ¿dónde más lo podemos encontrar? Lo podéis encontrar en la pues vía online, en la página editorial, en ciado.com, lo podéis encontrar vía internet, pero también lo podéis encontrar en librerías físicas. Pero eso también de... Así que empezar a lucharlo ahora. Exactamente. Hoy es el momento. Todo empieza aquí. Tenéis que darle vuestro apoyo. Claro, Igual que Universo sí. Literario viene y le da el apoyo porque es un autor, o sea, que de verdad, con lo joven que es, con 4 obras, con esa ser tan camaleónico, que es que cuando vosotros habéis todas las novelas que yo me leo para hacer entrevistas, pues es que estoy harta de leer novelas. Entonces, cuando consigues por fin un autor que ves que sí que tiene calidad, que encima es una persona tan joven y que es capaz de llevarte desde el infierno al cielo en cuestión de solo una línea, de una línea a otra es capaz de hacerlo, eso es un talento literario que hay que apoyarle. Y todo eso es pues gracias a las personas que estáis hoy aquí, ¿no? Apoyándole. Y las personas que no están aquí, que yo sé que hay unas cuantas que no han podido venir, pero que también le apoyan a través de las redes sociales. Yo creo que se merece un aplauso. ¿No? Que la pasa un poco mal. Y si queréis el libro vale 9 euros. Antonio, vale 9 euros, os lo dedica. Y yo me le quedo ya para que me lo quede.